Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. A veces uno cree que conoce los peligros de su propia ciudad. Cree que sabe por dónde no caminar de noche, qué colonias evitar, con quién no hablar. Pero hay cosas que van más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Cosas que nuestros abuelos conocían y que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, decidimos olvidar. Esta historia que voy a contar pasó en el año 1999, en Monterrey, Nuevo León. No es un cuento para asustar niños. Es lo que me sucedió a mí, a Roberto, un hombre común y corriente que trabajaba en una fábrica y que tenía una familia hermosa. Lo que pasó esa noche me quitó todo. Y lo peor es que nadie me creyó. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que perdí. Todo comenzó en octubre de ese año. El calor de Monterrey apenas empezaba a ceder y las noches se ponían más frescas. Yo vivía con mi esposa Laura y nuestro hijo Juanito en una casa pequeña cerca de la colonia Independencia. Juanito tenía apenas 6 años. Era un niño alegre, de esos que iluminan toda la casa con su risa. Tenía el cabello negro como su mamá, y esos ojos grandes que te miraban con tanta inocencia que te derretían el corazón. La primera vez que escuché sobre la bruja fue por mi vecino don Armando. Él era un señor mayor, de esos que toda la vida había vivido en Monterrey, y conocía cada rincón de la ciudad. Una tarde, mientras tomábamos café en mi patio, me dijo algo que me heló la sangre, aunque en ese momento no le presté mucha atención. «Roberto, ten cuidado con el niño», me dijo con una voz seria que no le conocía. «Anda suelta otra vez». «¿Quién anda suelta, don Armando?», le pregunté, pensando que hablaba de alguna delincuente o algo así. «La bruja de los niños», respondió mirando hacia la calle oscura. Cada ciertos años regresa, siempre en octubre. Busca niños pequeños, de entre 5 y 8 años. Los que tienen esa luz especial, esa energía pura. Me reí nervioso. «Don Armando, esas son historias para asustar. Ya no estamos en los años 50. Él me miró fijo, sin sonreír. Yo vi cuando se llevó al hijo de mi compadre en 1973. Una noche el niño estaba en su cama y a la mañana siguiente ya no estaba. Nadie lo volvió a ver. La ventana estaba abierta y había un olor raro en el cuarto, como a hierbas quemadas y algo más, algo podrido. «Seguro se escapó o alguien se lo llevó», le dije tratando de ser lógico. «¿Y las marcas en la ventana?», preguntó don Armando. «Eran rasguños, Roberto, rasguños que iban de afuera hacia adentro, como si algo con garras hubiera trepado por la pared». Me sentí incómodo. Don Armando nunca había sido de contar historias exageradas. Era un hombre serio, trabajador, de los que van a misa todos los domingos. Verlo tan alterado me inquietó más de lo que quise admitir. «¿Y cómo es esa bruja?», pregunté más por cortesía que por interés real. «Nadie la ha visto bien y ha vivido para contarlo con detalles», dijo bajando la voz. «Pero los que la han visto de lejos dicen que parece una mujer vieja, muy flaca, con el pelo largo y blanco. Dicen que sus ojos brillan en la oscuridad como los de un animal, y que puede trepar paredes como si fuera una araña. Se mete a las casas por las ventanas, por las rendijas, por cualquier hueco. Y cuando encuentra al niño que busca, se lo lleva». «¿Y a dónde se los lleva?», pregunté sintiendo un escalofrío. Don Armando se quedó callado un momento. «Dicen que tiene una cueva en las montañas por el Cerro de la Silla, pero otros dicen que los niños simplemente desaparecen, que ella los necesita para algo, para mantenerse viva o para algún ritual que nadie entiende». Esa noche no pude dormir bien. Las palabras de don Armando me daban vueltas en la cabeza. Varias veces me levanté a revisar el cuarto de Juanito. Él dormía tranquilo, abrazado a su osito de peluche. La ventana estaba bien cerrada, con seguro. Me repetí a mí mismo que todo estaba bien, que eran solo historias de viejos. Pero al día siguiente pasó algo extraño.
Laura me llamó al trabajo, nerviosa. Roberto, ven rápido a la casa. Pasó algo raro. Pedí permiso y salí disparado. Cuando llegué, Laura estaba en la sala con Juanito. El niño estaba pálido, temblando. ¿Qué pasó?, pregunté arrodillándome frente a él. Había una señora en la ventana de mi cuarto, dijo Juanito con voz temblorosa. Me estaba mirando. Se me erizó la piel. ¿Qué señora, hijo? ¿Cómo era? Era vieja y flaca. Tenía el pelo blanco muy largo y sus ojos, papá, sus ojos brillaban. Me sonrió, pero sus dientes estaban todos negros y rotos. Laura me miró asustada. Roberto, el cuarto de Juanito está en el segundo piso. ¿Cómo puede alguien mirar por su ventana? Subí corriendo al cuarto. La ventana estaba cerrada, pero cuando la revisé con cuidado, vi algo que me paralizó. Había marcas en el marco de madera, rasguños profundos, como si algo con uñas o garras hubiera intentado abrirla desde afuera. Esa tarde puse rejas en todas las ventanas. Le dije a Laura que eran por seguridad, por los robos que habían aumentado en la zona. Pero yo sabía la verdad. Las palabras de don Armando regresaron a mi mente como un eco aterrador. Durante los siguientes días, cosas extrañas empezaron a pasar. Por las noches escuchábamos ruidos en el techo, pasos lentos, rasposos, como si alguien caminara allá arriba. A veces escuchábamos rasguños en las paredes. Juanito dejó de dormir bien. Tenía pesadillas todas las noches. Decía que la señora vieja lo visitaba en sus sueños y le decía que pronto se lo iba a llevar con ella. Dice que necesita niños especiales, me contó Juanito una mañana mientras desayunábamos. Dice que yo soy especial, que tengo luz. Laura y yo nos miramos aterrados. Esas eran las mismas palabras que don Armando había usado. Fui a buscar a don Armando esa misma tarde. Necesitaba respuestas. Lo encontré en su casa, sentado en su mecedora. «Ya la viste, ¿verdad?», me dijo antes de que yo pudiera hablar. «Mi hijo la vio, y hay marcas en las ventanas. Don Armando, ¿cómo la detengo?». Él negó con la cabeza tristemente. «No se puede detener, Roberto. Solo se puede tratar de protegerse, pero cuando ella elige a un niño, no descansa hasta llevárselo». «Tiene que haber algo», insistí desesperado. «Hay cosas que puedes hacer», dijo después de un momento. Ramas de pirul en todas las ventanas y puertas. Salen los marcos. Una cruz de madera en el cuarto del niño. Y sobre todo, nunca dejarlo solo de noche. Ni un segundo. Hice todo lo que me dijo. Llené la casa de ramas de pirul. Puse sal en cada entrada. Colgué una cruz grande de madera sobre la cama de Juanito. Laura y yo nos turnábamos para dormir en su cuarto, siempre uno de nosotros despierto, vigilando. Pasó una semana sin incidentes. Empecé a pensar que tal vez habíamos tenido suerte, que tal vez la bruja se había ido a buscar a otro niño. Pero estaba equivocado. Era la noche del 31 de octubre. Laura había llevado a Juanito a pedir dulces por la colonia temprano, antes de que oscureciera. Regresaron contentos. Juanito traía una bolsa llena de dulces y venía disfrazado de superhéroe. Cenamos y lo acostamos. Esa noche me tocaba a mí quedarme en su cuarto. Me senté en la silla junto a su cama viendo cómo dormía. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su carita tranquila. Todo parecía normal. Demasiado normal. Alrededor de las 2 de la mañana el ambiente cambió. La temperatura bajó de repente. Pude ver mi aliento condensarse en el aire. Y entonces lo escuché. Ese rasguñar. Pero esta vez no venía del techo ni de las paredes. Venía de la ventana. Giré la cabeza despacio y la vi. Estaba ahí, del otro lado de la ventana con rejas, aferrada al marco como si fuera un insecto. Su cuerpo era delgado, antinatural, con las articulaciones dobladas en ángulos imposibles. El pelo blanco le caía sobre la cara, pero podía ver sus ojos a través de los mechones. Brillaban con una luz verde, como los ojos de un gato en la oscuridad. Pero no eran ojos de gato. Eran algo mucho peor. Me quedé paralizado. No podía mover ni un músculo. Ella inclinó la cabeza hacia un lado estudiándome, y entonces sonrió. Su boca se abrió demasiado, mostrando esos dientes negros y rotos que Juanito había descrito. ¿Y la lengua? Su lengua era larga y oscura, como la de una serpiente.
Lentamente levantó una mano y empezó a rasguñar las rejas. El sonido era horrible, como metal contra metal. Las uñas eran largas, amarillentas, curvadas como garras. Rasguñaba y pude ver cómo las rejas empezaban a doblarse bajo la presión. Reaccioné. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana gritando: «Vete de aquí, déjanos en paz». Ella se detuvo. Me miró directamente a los ojos y habló. Su voz era un susurro áspero, como papel viejo siendo arrugado. «El niño es mío, tiene luz. Lo necesito». «Nunca te lo voy a dar», grité golpeando la ventana. Ella ladeó la cabeza otra vez como si mi respuesta la divirtiera. Entonces señaló hacia abajo con su dedo largo y huesudo. Miré y sentí que el corazón se me paraba. Las ramas de pirul que había puesto en el marco de la ventana estaban en el suelo. Alguien las había quitado. Y la sal había sido barrida. «Alguien me ayudó», susurró la bruja con esa voz terrible. Alguien de adentro. No entendía qué quería decir. Me di vuelta para revisar que Juanito siguiera en la cama y mi sangre se convirtió en hielo. La cama estaba vacía. No, repetí desesperado. Corrí al pasillo gritando su nombre. «Juanito, Juanito». Laura salió de nuestro cuarto, todavía medio dormida. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?» «Juanito no está en su cama». Buscamos por toda la casa como locos. Revisamos cada cuarto, cada closet, debajo de cada cama. Nada. La puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro. Todas las ventanas estaban cerradas, excepto una. La ventana del baño del primer piso estaba abierta de par en par. Era una ventana pequeña, por la que un adulto no podría pasar, pero un niño sí, o algo que pudiera hacerse pequeño. Corrí hacia afuera descalzo. La calle estaba oscura y silenciosa. A lo lejos, hacia las montañas, pensé ver una figura moviéndose, una figura delgada que llevaba algo en brazos, algo que se movía. «¡Juanito!», grité con todas mis fuerzas corriendo en esa dirección. Corrí por las calles vacías siguiendo esa sombra, pero era rápida, demasiado rápida. Se movía de forma extraña, a veces corriendo, a veces trepando por las paredes de las casas como si la gravedad no existiera para ella. La seguí hasta las orillas de la ciudad, donde las casas se acababan y empezaba el monte. Ahí la perdí. Simplemente desapareció entre las rocas y los árboles secos. Busqué durante horas gritando el nombre de mi hijo hasta quedarme sin voz. Laura llegó con varios vecinos. Buscamos toda la noche. Llamamos a la policía. Los policías revisaron la zona durante días. Trajeron perros. Trajeron voluntarios. Revisaron cada cueva, cada barranca, cada rincón del Cerro de la Silla. No encontraron nada. Ni un rastro de Juanito. Ni su ropa, ni sus zapatos. Nada. Cuando les conté lo que había visto, la mujer en la ventana, cómo Juanito desapareció de su cama sin abrir ninguna puerta, me miraron con lástima. Algunos con sospecha. Pensaron que estaba loco. O peor, pensaron que yo tenía algo que ver. Nos investigaron a Laura y a mí durante semanas. Revisaron cada detalle de nuestras vidas, pero no había nada que encontrar. Éramos padres normales que habían perdido a su hijo de la forma más horrible posible. Don Armando vino a verme una semana después. Entró a mi casa y vi que estaba llorando. «Lo siento, Roberto. Lo siento mucho. Yo debí advertirte mejor. Debí decirte que ella puede usar a la gente, puede meterse en sus mentes y hacer que hagan cosas sin darse cuenta». «¿Qué quieres decir?», pregunté sin fuerzas. «La bruja puede controlar a alguien de la casa, hacer que quiten las protecciones, que abran las ventanas. Seguramente fue Laura, pero ella no lo recuerda. Estaba dormida, sonámbula, bajo el control de la bruja». Le pregunté a Laura. Ella juró que no recordaba haberse levantado esa noche, pero cuando revisé encontré tierra seca bajo sus uñas y había sal en las suelas de sus pantuflas. Ella había quitado las protecciones. Ella había abierto la ventana del baño. Pero no era su culpa. La bruja la había usado. Han pasado 26 años desde esa noche. Laura y yo nos separamos un año después. Ella no podía vivir con la culpa, aunque le repetí 1000 veces que no era su culpa. Se mudó a otro estado y perdimos contacto.
Yo me quedé en Monterrey. No pude irme. Algo me ata a esta ciudad. Tal vez la esperanza de encontrar alguna pista. Tal vez solo la necesidad de estar cerca del último lugar donde vi a mi hijo. Cada octubre regreso a las faldas del Cerro de la Silla. Camino por los mismos senderos, busco en las mismas cuevas. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera, escucho risas de niños que vienen de lo profundo de las montañas, risas que suenan como la de Juanito. Don Armando falleció hace 5 años. Antes de irse, me dijo algo que nunca he podido olvidar. Los niños que se llevan no están vivos, Roberto, pero tampoco están descansando. Ella los mantiene con ella de alguna forma, los usa, por eso nunca encuentran los cuerpos. A veces, de noche, veo una figura flaca trepando por las paredes de los edificios en el centro de Monterrey. Una figura con pelo largo y blanco que se mueve como una araña. Y sé que sigue buscando, sigue eligiendo, sigue llevándose niños. He tratado de advertir a otros padres. Algunos me escuchan, la mayoría piensa que estoy loco. No me importa. Sigo poniendo volantes en las escuelas cada octubre, sigo tocando puertas, porque nadie debería pasar por lo que yo pasé. La última vez que la vi fue hace 3 meses. Estaba caminando de regreso a mi apartamento tarde en la noche. Sentí que alguien me observaba. Levanté la vista hacia un edificio y ahí estaba, en la pared del 3er piso, mirándome. Nuestros ojos se encontraron, y ella sonrió con esa boca horrible. Entonces desapareció trepando hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad del techo. Sé que algún día volverá. Sé que está ahí afuera en algún lugar de las montañas que rodean Monterrey. Y sé que mi Juanito, de alguna forma, sigue con ella. Ya no busco respuestas. Ya no busco justicia. Solo quiero que otras familias no pasen por esto. Pero sé que no importa cuánto advierta, cuánto les suplique que protejan a sus hijos. La bruja siempre encuentra la forma de entrar. Siempre encuentra la forma de llevarse a los niños que elige. Y cuando los niños desaparecen en Monterrey, cuando no hay explicación, cuando la policía no encuentra nada y los padres se vuelven locos de dolor, yo sé la verdad. Todos pensamos que conocemos los peligros de nuestra ciudad. Pero hay cosas que no podemos ver hasta que es demasiado tarde. Hay una bruja en Monterrey y todavía tiene hambre. Si tienes hijos pequeños, no los dejes solos de noche. Nunca. Porque ella puede estar observándolos ahora mismo. Y cuando elige a uno, no hay poder humano que pueda detenerla. Yo lo perdí todo tratando de salvar a mi hijo. Y lo peor es que a veces en mis pesadillas lo veo. Está en una cueva oscura, rodeado de otros niños, todos con los ojos vacíos, todos atrapados, y la bruja está ahí con ellos, alimentándose de esa luz que tienen los niños inocentes. Mi Juanito tendría 32 años ahora, pero para mí siempre tendrá 6. Siempre será ese niño de ojos grandes que se reía con todo y que iluminaba mi vida entera. Y siempre estará con ella, en algún lugar de las montañas de Monterrey, donde nadie puede encontrarlo, donde nadie puede salvarlo. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno ve y no puede creer, pero que están ahí, tan reales como el aire que respiramos. Mi abuelo siempre decía que en los pueblos chicos, cerca de los cerros, las cosas viejas no se van nunca. Se quedan esperando en la oscuridad. Yo nunca le creí esas historias, hasta que me pasó a mí. Me llamo Demetrio. Soy de un pueblito muy pequeño del estado de Nuevo León, de esos que casi no aparecen en los mapas. Un lugar donde todos nos conocemos, donde las calles de tierra se pierden entre los cerros y donde la gente todavía cierra las puertas antes de que oscurezca. Yo trabajaba en una fábrica que quedaba del otro lado del pueblo, cerca de donde empiezan las montañas. Para llegar tenía que caminar casi 1 hora todos los días. El camino era solitario, sobre todo en la noche. Pasaba por el cementerio viejo, ese que ya casi nadie visita porque pusieron uno nuevo más cerca del centro. El panteón quedaba justo a la mitad del camino, rodeado de árboles secos y una barda de piedra que se estaba cayendo en algunas partes. Yo salía de trabajar a las 10 de la noche, así que siempre pasaba por ahí cuando todo estaba oscuro y callado. Las primeras semanas no me daba miedo.
Iba escuchando música en mi teléfono pensando en otras cosas. Pero con el tiempo empecé a sentir algo raro cuando pasaba por enfrente del cementerio, una sensación de que alguien me estaba viendo desde adentro, desde la oscuridad entre las tumbas. Me decía a mí mismo que eran nervios, que estaba dejando que las historias del pueblo me afectaran. Una noche de octubre, cuando el aire ya estaba frío y el viento movía las ramas de los árboles con un sonido que me ponía la piel chinita, vi algo que me hizo detenerme en seco. Eran las 10:15. Como siempre, venía caminando rápido porque quería llegar pronto a mi casa. Cuando llegué a la altura del panteón, miré de reojo como siempre hacía, solo para asegurarme de que todo estaba normal. Pero esa noche no estaba normal. Ahí, parada en la orilla del cementerio, justo donde la barda estaba rota, había una figura. Era una mujer vestida toda de negro. Estaba completamente quieta, como si fuera una estatua. Tenía el pelo largo y negro que le tapaba toda la cara, cayendo hacia adelante como una cortina. Se veía de edad avanzada por cómo estaba encorvada con los hombros caídos. Me quedé paralizado. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pensé en seguir caminando, en hacer como que no la había visto, pero no podía mover las piernas. Era como si algo me estuviera deteniendo ahí. Entonces ella volteó la cabeza hacia mí. No le pude ver la cara porque el pelo se la tapaba completamente, pero sentí su mirada. Fue la sensación más horrible que he sentido en mi vida. Era como si algo frío me atravesara el cuerpo, como si alguien me estuviera clavando agujas de hielo en el pecho. Sus ojos, aunque no los podía ver, me estaban viendo de una forma que no era normal. No era la mirada de una persona, era algo más oscuro, más profundo. Me obligué a moverme. Di un paso hacia atrás, luego otro. Ella no se movió, pero yo sabía que me seguía viendo. Empecé a caminar más rápido, luego corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin voltear atrás, sintiendo que esa cosa me perseguía aunque no escuchara pasos detrás de mí. Llegué a mi casa temblando. Cerré la puerta con llave, las ventanas, todo. Mi mamá ya estaba dormida. Me metí a mi cuarto y me acosté en la cama, todavía con la ropa puesta. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era solo una señora del pueblo visitando una tumba tarde en la noche. Pero yo sabía que no era cierto. Ninguna persona normal se para así en un cementerio. Ninguna persona normal te ve de esa manera. Me quedé despierto un rato escuchando los sonidos de la noche. Los grillos, el viento, algún perro ladrando a lo lejos. Poco a poco me empecé a calmar. El cansancio del trabajo me estaba venciendo. Cerré los ojos y traté de dormir. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez menos. Pero algo me despertó. Un sonido encima de mi casa. Pasos. Alguien estaba caminando arriba de la lámina del techo. Abrí los ojos en la oscuridad. El sonido era claro. Pasos lentos, pesados, arrastrándose sobre el metal. Cada paso hacía un ruido horrible, como uñas raspando. Mi cuerpo se puso rígido. No podía moverme. Entonces escuché la risa. Era una risa de mujer, pero no era normal. Era una risa horrible, quebrada, como si saliera de una garganta dañada. Subía y bajaba, llenando la noche. Los pasos seguían, yendo de un lado a otro del techo, y esa risa no paraba. Quise gritar, quise llamar a mi mamá, pero no me salía la voz. Estaba paralizado en mi cama, escuchando cómo esa cosa caminaba arriba de mi cabeza. La lámina crujía con cada paso. La risa se hacía más fuerte. No sé cuánto tiempo duró. Me pareció una eternidad. Luego, de repente, todo se quedó en silencio. Los pasos se detuvieron. La risa se cortó como si alguien hubiera cerrado una puerta. Me quedé ahí respirando rápido, esperando. El silencio era peor que el ruido. Pasaron minutos. Nada. Pensé que tal vez ya se había ido, que fuera lo que fuera ya no estaba. Me atreví a moverme un poco. Volteé la cabeza hacia la ventana de mi cuarto. Estaba cerrada, la cortina corrida. Respiré profundo y me senté en la cama. Tenía que ver si había sido real o si lo había soñado. Prendí la lámpara de mi mesa de noche. La luz iluminó mi cuarto y lo que vi me dejó helado. Todo estaba desordenado.
Mi ropa que había dejado doblada en la silla estaba tirada en el piso. Los cajones de mi cómoda estaban abiertos. Mis zapatos estaban regados por todos lados. Las cosas de mi escritorio estaban movidas, como si alguien las hubiera revuelto buscando algo. Pero yo no había hecho nada de eso. Me había acostado y me había quedado dormido. Alguien había entrado a mi cuarto mientras yo dormía. El miedo me subió por la espalda como agua fría. Miré hacia la puerta. Seguía cerrada. La ventana también. ¿Cómo había entrado alguien? Entonces sentí que algo estaba mal. Muy mal. Era esa misma sensación que había sentido en el cementerio. Esa sensación de que alguien me estaba viendo. Volteé lentamente hacia la esquina de mi cuarto, la que estaba más oscura, la que la luz de la lámpara no alcanzaba a iluminar bien. Y ahí estaba ella, la mujer de negro, la bruja, parada en la esquina completamente inmóvil. Su pelo negro seguía tapándole la cara, cayendo hacia adelante, pero yo sabía que me estaba viendo. Podía sentir sus ojos clavados en mí, aunque no pudiera verlos. No respiraba. No se movía. Solo estaba ahí parada viéndome. Quise gritar pero no pude. Mi voz se había quedado atorada en mi garganta. No podía respirar bien. El aire no me entraba a los pulmones. Mi cuerpo no respondía. Ella empezó a ladear la cabeza muy despacio, de una forma que no era natural, como si no tuviera huesos en el cuello. El pelo se movió un poco, y por un segundo pensé que iba a ver su cara. No quería ver su cara. Sabía que si la veía algo terrible iba a pasar. Traté de moverme, de levantarme de la cama, de correr. Pero era como si algo invisible me estuviera deteniendo. Mis brazos no respondían. Mis piernas estaban como de piedra. Ella dio un paso hacia mí. Ese paso hizo un sonido horrible, como huesos crujiendo. Se acercó otro paso. Y otro. Caminaba de una forma rara, arrastrando los pies, con los brazos colgando a los lados. Yo quería cerrar los ojos, pero no podía. Tenía que verla. Tenía que saber qué era esa cosa que estaba en mi cuarto. Se acercó más. Ya estaba a los pies de mi cama. El olor que traía era horrible. Olía a tierra mojada, a cosas viejas, a ese olor que sale de lugares que han estado cerrados por muchos años. Levantó una mano hacia mí. Sus dedos eran largos y oscuros. Las uñas estaban todas negras y rotas. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Todo el miedo que había estado sintiendo me cayó encima como una piedra. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Las luces se empezaron a apagar. Ya no podía ver bien. Lo último que recuerdo es su mano acercándose a mi cara y esa sensación de frío horrible, como si me estuvieran metiendo en agua helada. Luego todo se puso negro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, la luz de la mañana entraba por mi ventana. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran golpeado. La cabeza me daba vueltas. Me senté en la cama y miré alrededor de mi cuarto. Todo estaba en orden. Mi ropa estaba doblada en la silla. Los cajones cerrados. Mis zapatos en su lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla horrible. Me toqué la cara, los brazos. Estaba bien, estaba vivo. Pero entonces vi algo que me hizo entender que no había sido un sueño. En el piso, justo en la esquina donde ella había estado parada, había huellas. Huellas de pies descalzos, marcadas en el piso con algo oscuro que parecía tierra mojada. Eran huellas de mujer, pero más grandes de lo normal. Los dedos estaban separados de una forma extraña. Y había algo más. En mi mesa de noche, junto a la lámpara, había un mechón de pelo negro. Pelo largo y negro como el de ella. Me levanté temblando. Agarré el pelo con cuidado y lo tiré por la ventana. Limpié las huellas del piso con una toalla vieja. No quería que mi mamá las viera. No quería tener que explicar nada. Pero por más que limpié, por más que traté de hacer que todo volviera a la normalidad, yo sabía la verdad. Ella había estado ahí. Había entrado a mi casa. Había estado parada en mi cuarto, viéndome mientras yo dormía. Y lo peor de todo es que ahora yo sabía algo que me iba a perseguir por el resto de mi vida. Ella sabía dónde vivía. Sabía quién era yo. Y las cosas que uno ve en los cementerios a la medianoche no se olvidan de uno. No te dejan ir.
Se quedan contigo, esperando en las sombras, esperando la próxima noche oscura. Esa mañana decidí que tenía que dejar ese trabajo. No podía seguir pasando por el cementerio todas las noches, pero en el fondo sabía que no importaba. Ya era demasiado tarde, porque ahora, cada vez que se hace de noche y escucho el viento moviendo los árboles afuera de mi casa, me pregunto si esos son solo los árboles. Cada vez que escucho un ruido en el techo, me pregunto si es solo un animal o si es ella, caminando otra vez arriba de la lámina. Y cada noche, antes de dormirme, volteo hacia la esquina oscura de mi cuarto y me pregunto si esta vez, cuando abra los ojos en la madrugada, ella va a estar ahí otra vez, parada en silencio, con ese pelo negro tapándole la cara, viéndome con esos ojos que no puedo ver pero que puedo sentir. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno ve y que te cambian para siempre. Mi abuelo tenía razón. En los pueblos chicos, cerca de los cerros, las cosas viejas no se van nunca. Y ahora yo soy parte de esas cosas que no se van, parte de su historia, parte de lo que ella colecciona en las noches, porque la bruja del cerro no te olvida una vez que te ha visto. Y yo sé que algún día, en alguna noche oscura, voy a escuchar otra vez esos pasos en el techo. Voy a escuchar otra vez esa risa horrible. Y cuando eso pase, sé que no voy a poder hacer nada más que esperar. Esperar a que ella termine lo que empezó aquella noche que la vi en el cementerio.